el descenso de todos estos números siempre es fundamental. Pero vamos a hablar de un tema que tiene que ver con tensión que se va dando entre la propiedad comunitaria indígena y la propiedad privada. Y tenemos en línea a Daniel Sapsay, que es abogado constitucionalista, justamente para poder charlar un poquito de todo esto, digamos, en valores justamente relacionados a la Constitución y qué es lo que corresponde frente a los pueblos originarios, ¿no? Daniel, buen día. Aquí en La Chiche, Lucas Mella te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Bien. Mucho gusto. No, el gusto es nuestro, por supuesto. ¿Qué significa esto? Digamos, hoy en día la propiedad comunitaria indígena, digamos, ¿esto entra en choque con la propiedad privada? Bueno, en realidad se trata de dos derechos diferentes, pero que están contemplados dentro de nuestro sistema constitucional y que deben ser complementados. Por un lado, lo que reconoce el artículo 75, inciso 17, que es la llamada cláusula de los pueblos aborígenes, y que precisamente da esta posibilidad de la recuperación por parte de los pueblos originarios de aquellas tierras que milenariamente ellos ocuparon para aquellas comunidades con personería jurídica. Frente a eso está el artículo 17, que declara la inviolabilidad del derecho de propiedad. Bueno, son dos derechos que deben complementarse, y lo que está ocurriendo es algo muy grave, porque surgen grupos que se autotitulan comunidades originarias, nadie lo sabe, dicen ser mapuches, y haciendo uso o invocando esa cláusula de los pueblos aborígenes, ocupan de hecho tierras. Y fíjate que no solo tierras privadas, extensiones de terratenientes, sino también públicas, por ejemplo en Villa Langostura, un parque nacional o una intendencia, o sea, no tienen escrúpulos, no hay problema. ¿Y esto? Entonces, esto es lo que la Constitución no ampara, las vías de hecho. Además, hay que demostrar una serie de cosas, no es algo que se hace unilateralmente y uno entonces como una situación de que se siente lesionado, entonces va por las uñas de la justicia por mano propia, si me permitís. Sí, no, por eso te quería preguntar, ¿esto quién lo tiene que determinar? ¿La justicia, el Estado, a quién le corresponde? Bueno, evidentemente es un tema de tratamiento estatal, que es el Estado en definitiva, en donde una sociedad civilizada delega el uso de la fuerza pública para que no nos enfrentemos entre todos y sea el ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? Ahora, hay una autoridad de aplicación, que es el IAE, el Instituto de Asuntos Indígenas. Ese Instituto de Estudios Indígenas debe inventariar todos estos terrenos a partir de una ley de emergencia de 2006. No lo ha hecho hasta ahora, y esa ley se ha prorrogado cada 4 años, ya lleva 15 años de prórroga una ley de emergencia. Mientras tanto ocurren estos hechos, y es el mismo instituto el que toma las decisiones a través de un procedimiento absolutamente al margen de la Constitución, que es secreto, que no se oye a la otra parte, y que tiene un sesgo totalmente a favor del ocupante, sin escuchar a la otra parte. Entonces, es una situación espantosa que además desconoce un principio fundamental en materia de derechos humanos, que es la complementariedad. Los derechos no se excluyen entre sí, deben complementar. Entonces, dada la pluralidad étnica y la pluralidad de pueblos, que es algo que tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales reconocen y que está muy bien, eso no implica que hay que destruir los derechos de aquellos que con buen título son los propietarios de esos terrenos. Y si se da una circunstancia donde efectivamente esos terrenos o parte de ellos les corresponden a comunidades aborígenes, hay que ver si se trataba de aquellas que ocupaban, si eran originarias, si tienen personería jurídica, ¿entendés? No es un hecho, tenemos esta clase, vamos a ocupar. Entonces, es el peor de los mundos. Y suponiendo... La autoridad de aplicación tiene una posición absolutamente favorable a esas ocupaciones, en los hechos, y del modo como trata los expedientes, porque los jueces no reaccionan prácticamente, y aún jueces que lo han hecho en ordenado desalojo son los fiscales los que quedan como paralizados. Como te das cuenta, desde atrás hay ideología y hay una postura política, no es una cosa inocente o por casualidad. Daniel, suponiendo, bueno, que en el caso, digamos, de que correspondiera, que hay una comunidad indígena que efectivamente un terreno históricamente les pertenecía y se hace a través de este sistema que me hablas, les vuelve a ellos. La persona que es dueña del terreno, ¿qué pasa con esa persona?
bueno, debe ser recompensado, porque era un propietario de buena fe. Hay casos, por ejemplo, de personas que le han ocupado campos y que tienen títulos de propiedad que datan de más de un siglo. Claro. Para que te des una idea. Esa gente debe ser indemnizada, obviamente. No es que despojó a alguien, lo que no, están por supuesto. Son estos grupos que están cometiendo un delito. Claro. El delito de despojo, de usurpación por despojo, así de simple, es el Código Penal el que hay que aplicar. Por lo pronto, para solucionar la cuestión, hay que desalojar a estas personas, porque aparte es un muy mal ejemplo en general en un Estado de Derecho que se convaliden las situaciones de hecho, las situaciones de fuerza. ¿Y estos grupos, de quién depende que sean considerados efectivamente como realmente grupos? Como nombrabas que había algunos que se autoproclamaban, ni siquiera tenían una representación, digamos, que el Estado ha reconocido que ellos son. No, ninguno de ellos, todos se autoproclaman. Claro. Somos descendientes de los mapuches y mis chonos, mis abuelos vivían acá, en fin, es todo un relato que hacen. No es como otras. Te digo más, las comunidades mapuches, realmente aborígenes del lugar, no quieren saber nada de esta gente, porque les da muy mala prensa, y además son violentos. Vos recordarás la cantidad de hechos violentos en donde hubo inclusive personas lastimadas, propiedades destruidas, ganado que ha sido han matado ovejas, es decir, hay una cosa muy vengativa y muy destructiva. El Parque Nacional de Villa Langostura, ya hace varios años que están allí, han talado la mayoría de los árboles. Imagínate el daño para el patrimonio, y en una localidad que precisamente tiene un desarrollo turístico tan importante, sobre todo internacional, o sea, es un daño para todo el país. Es inadmisible esto. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Joan Talarico es mi nombre. A ver, para que se entienda, porque a veces se usa muchos elementos técnicos, ¿no? O palabras que hacen al elemento técnico. ¿Qué sería un relevamiento técnico catastral? Es simplemente identificar, a partir de una identificación en el terreno, cuáles son precisamente esas extensiones que corresponden a comunidades originarias con personalidad jurídica y que tienen una ocupación que existió milenariamente. Y a grandes rasgos, te pregunto, la ley 26.160, que es la ley de emergencias de tierras, ¿qué promueve? Número para no ser tan tipo abogadito. ¿Qué dice a grandes rasgos la ley, para que se entienda? Bueno, esa ley es precisamente la que existe, una ley de emergencia que nombra como autoridad de aplicación al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y además le da las facultades y sobre todo el mandato de que tiene que hacer ese relevamiento dentro de un plazo que primero eran 4 años, no lo hizo, y bueno, se extendió ya a 15 y ahí estamos. No lo ha cumplido. Claro, sí, la verdad que... Es decir, es un estado de emergencia, que vos sabés que el estado de emergencia es lo contrario del Estado de Derecho, porque es la excepcionalidad, tiene que ser lo más breve posible y lo más controlado posible. Sí, te quiero preguntar, Daniel, por último, antes de despedirte y agradecerte muchísimo, tengo entendido que estás en YouTube ahora también, ¿no? Sí. Sí, viste, a mi edad todavía uno puede hacerlo. Sí, tengo un canal de YouTube que se llama Daniel Alberto Sapsay. Sí. Cualquiera que quiera entrar, pone Daniel Alberto Sapsay en un buscador y va a entrar directamente al canal, puede suscribirse, es gratis. Si no se suscribe, igual puede acceder a todos los videos, que son cientos ya, en 14 meses tenemos, porque mi hijo me ayuda en la confección, la musicalización, porque es un músico, mi hijo Sebastián, ya tenemos 51.400 suscriptores. Ah, bueno, muy bien. Le agradezco cada vez porque no lo puedo creer. Es un montón, sí. Daniel, cortita, ¿y de qué se trata? En tu canal de YouTube hacen diferentes notas, tratás diferentes casos. Si tenés 2 minutos, tiene 5 secciones. Una de ellas es entrevistas. Sí. Por eso le voy a pedir a tu productor que me mande estas y las subimos. Obvio. Otra son los contenidos del Estado de Derecho, es decir, con el formato de YouTube, no más de 8 minutos, yo voy explicando los grandes temas del Estado de Derecho, la separación de poderes, el Ministerio Público, qué son los derechos y garantías, etcétera, etcétera. Hay otro que es lectura de textos. Por ejemplo, he leído pedazos, extractos de José Ingenieros, extractos del libro de Nicolás Shemway, en fin, es muy variado.
Después hay otro más que son las conferencias, paneles, intervenciones mías que mi hijo va rescatando en la nube y que me manda, mira papá, me parece que esto es interesante, bueno, clases, esa es la otra sección. Como verás es muy variado. Sí, la verdad que bueno, está muy interesante, así que todos los invitamos a que puedan entrar a tu canal entonces ahí en YouTube y puedan ver todo esto y bueno, reescuchar la nota de hoy también. De paso, ya que estamos, hacemos... Que me la manden cuanto antes y dale, la subimos. Dale, no hay problema. La sube, le va a poner una linda tapa, alguna musicalización y les vamos a agradecerlo. No, por favor, muchas gracias a vos, Daniel, por el contacto, te agradecemos mucho. Al contrario, ha sido un placer, un gran abrazo. Abrazo grande. Pasaba Daniel Sasay, entonces abogado constitucionalista, ahora lo pueden encontrar también en YouTube. Está bueno, ¿no? Porque lo que ha demostrado YouTube es que es una plataforma en la cual